Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a Frontera Anómala, un programa del Podcast del Águila en el que Edgar Alonso, Javier Chaparro y Adrián Alba, y con un invitado especial, les hablaremos de temas fantásticos, temas extraordinarios, temas paranormales, temas de vagabundos, mi Chapis, de todo. ¿Cómo estás, Chapis? Te vas a saludar a ti porque Edgar ahorita me hizo enojar. Ok. No, estoy muy bien. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Espero que sea de su agrado este episodio, así como los anteriores. ¿Y qué será? Chapis, neta, güey. Bueno, bienvenido, Chapis. Para eso querías darle primero la palabra, güey. Para eso le pasaste el cable más largo, Edgar, el micrófono. Bueno, bienvenido, Chapis. Gracias por estar aquí. Edgar, ¿cómo andas? Bien, buenas noches, bienvenidos a todos a este episodio que va a estar muy interesante, Adrián. Es un tema que Espérate, no lo van a encontrar. ¿Cómo estás, Edgar? Nada más quiero que sepan, no lo van a volver a escuchar. Bueno, a lo mejor de aquí en adelante sí no falta el que nos copie, ¿verdad? Pero en otro lado no lo van a encontrar más que en el podcast del Águila. Muy contento por todo lo que les dije. Adrián solo está preocupado por tu bienestar emocional, no quiere saber nada más. Me da gusto que estés bien, Edgar. Bienvenido. Espérate. Con ustedes les presento a la Coca-Cola que acompaña estos taquitos al pastor con piña. Javier Chaparro, y allá se me pasó eso, perdónenme. Y a la gente que nos ve, muchísimas gracias por vernos. Gracias a ustedes hacemos este programa, porque sin ustedes no somos nada. Y el día de hoy les queremos presentar a alguien que ya tuvieron el placer de conocer, pero es un doble placer que nos haya aceptado de nuevo la invitación, porque pues es una persona, pues él sí tiene un trabajo relevante a la sociedad, que aporta, que deja, no como Chapis y yo, que nomás dejamos huellas de carbón en el mundo, pero cuando desaparezcamos, Chapis, no vamos a dejar más que contaminación. El doctor, ¿cómo se encuentra usted, doctor, este día? Te encuentras, perdón. Sí, ¿cómo están? Pues muy buenas tardes, muy contento de estar con ustedes. Bienvenido. Buenas noches, muy contento de Espérame, que abran doctor. nuevamente... Las rosas en este arreglo del 14 de febrero, el doctor, bienvenido, doctor. Ahora sí. Doctor Francisco Javier Luevano, porque estoy seguro que, Oye, sí, ¿verdad? que Yo, Adrián no se Francisco. acordó de su nombre, No, por eso nomás dijo el es doctor. que ni el intento dice. Qué bueno que entramos en confianza, ¿no? Sí. Es un tema, bueno, primero que nada, les agradezco el que me inviten nuevamente. Al contrario. Para mí es muy gratificante por medio de, efectivamente, como lo dices, del desempeño que tenemos, ¿verdad? De estar siempre comunicando a la comunidad sobre hechos de mucha importancia que pocas veces se abordan y que hoy no va a ser la excepción, ¿verdad? Vamos a tratar de que el tema sea de lo más relevante, de lo más interesante para todas las personas que les escuchan. Es un tema que, como lo acababan de decir ahorita, pocas veces se ha abordado. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en aquellos tiempos, estamos hablando de los años 40 aquí en Ciudad Juárez, los años 40, en los que un sacerdote hace un trabajo titánico en nuestra ciudad. Pudiera parecer incluso hasta una capsulilla de historia, ¿no? Porque este sacerdote, Monseñor Baudelio Pelayo, empieza a establecer muchas iglesias y a formar muchos templos, los más antiguos que se conocen en la ciudad, como sí. Cristo Rey en la Chaveña, como el Sagrado Corazón en Mejía y Constitución, templos muy bonitos, insurgentes, muchos templos, y junto con eso una labor muy altruista de hacer el primer asilo de ancianos, de hacer, él es el que lo crea. ¿Cuál es? El de Cenecú. El de Cenecú, San Antonio de Cenecú a un lado. Y otra de las cosas que hace es la Ciudad del Niño, que ya era un modelo que se había aplicado en Monterrey con resultados muy buenos. Era esta labor muy benéfica de traer a los niños de la calle a un refugio, a un hogar, y buscarles después un desarrollo y tal vez la apertura en una familia cristiana, ¿no? Por ahí empezó ¿Qué es lo interesante o a qué nos trae el tema Pues que cuando está ahí la Ciudad del Niño y lo ponen ahí en Tepeyac, en el cementerio, a un lado, precisamente frente al cementerio,
¿El Tepeyac en dónde está? Está en la colonia San Antonio, que antiguamente ahí se hacía un enorme vado de arena y le llamaron, cuando menos los que tenían el control de las líneas ferroviarias, le pusieron ahí como una estación. A esa estación le llamaron San Antonio. Okay. San Antonio de los Arenales. Ah, es la que está acá por el eje Juan Gabriel. Por eso ahí está la colonia San Antonio, así se le llama precisamente. No sabía. Era una estación de ferrocarril antiguamente ahí, de mucha arena, era un banco de arena, y le pusieron así. No hay que confundir porque en Chihuahua, San Antonio de los Arenales era antiguamente lo que es ahora la ciudad de Cuauhtémoc. San Antonio de los Arenales, así se le llamaba antes. Para los que nos ven de otro lugar que no es Ciudad Juárez. Saludos a Cuauhtémoc. Por cierto, bueno, el tema que vamos a tratar es relevante, ¿verdad? Para todo el país. Sin embargo, no van a encontrar información. Más bien esa información es muy escasa y nada más en Ciudad Juárez. Los que no son de Juárez, les comento, Ciudad Juárez, pues estamos a unos kilómetros de las dunas de Samalayuca. Somos una ciudad que está en el desierto y que hay colonias en las que no hay tierra, o sea, es arena. Tú caminas sobre la arena como si estuvieras en el desierto, hace aire y ves cómo están caminando esas pequeñas dunas en esas colonias. Entonces, eso es para ponerlos en contexto, ¿verdad? De lo que nos está comentando el profe. Así es. Para los que nos ven de fuera que no visualizan cómo es Ciudad Juárez, pues. De hecho, Ciudad Juárez es una ciudad que se construye en el desierto, con el beneficio, ¿verdad?, de que esta corriente... pues sí, este río, ¿verdad?, serpenteante que tenemos, el río Bravo, otorga a las características topográficas de la zona una especie de vallecillo, de zona muy fértil, que se encuentra a los lados en las riberas del río, pues. Ese es el beneficio que tenía la ciudad antiguamente. Pocos parches de vegetación a las orillas, ¿no? Cuando tú lo ves satelitalmente, te encuentras una enorme cantidad, una sábana tremenda de puros espacios verdes, que están alrededor a los lados del río Bravo, ¿no? Entonces, esa es la característica, que siendo desierto se convierte también en una zona muy fértil. Sí, pues en Samalayuca, ¿cuántas hortalizas no producen? La calabacita viene de ahí. Territorio Apache, por cierto, profe. Territorio Apache. Sobre todo. Y es en esta parte donde, en una de estas mesetas, de estas partes altas de la ciudad, deciden hacer ahí, mucho tiempo atrás, un cementerio, el cementerio de Tepeyac. Okay. Y enfrente, ¿Los más antiguos o el más antiguo? Más antiguos. Podrían decir que es el cuarto cementerio más antiguo en la ciudad. Ha habido cementerios incluso aquí en la ciudad que han desaparecido. Cuando nosotros vamos por la avenida Juárez, nos encontramos que hay una parte donde está un monumento de unos niños bañando a un caballo. Ahí en esa parte se hicieron los proyectos de uno de los que sería el tercer cementerio, nada más que con tan mala suerte que en una ocasión, con las avenidas del río, con las lluvias, se desbordó el río y dejó esas 13 o 14 primeras tumbas que estaban para ese cementerio, las dejó sepultadas completamente, ¿no? Y se dieron cuenta que no era el mejor lugar para y luego llegó un arquitecto y dijo, aquí construiremos una primaria, porque es bien. Oye, pues no será la primera vez que el agua en Juárez se lleva un panteón, ¿eh? Ya es que siempre todas las primarias federales están hechas encima de un panteón, no sé por qué. Bueno, o simplemente también ahí hubo un panteón, ¿no? En lo que dices tú de la Escuela Revolución. Pero hubo otro también que fue, creo, el segundo o el primero, no estoy seguro, pero donde está ahora el Mercado Cuauhtémoc, en la calle Ramón Ortiz y Vicente Guerrero, que antes era la calle del Porvenir, ahí existía un cementerio también. El Mercado Cuauhtémoc es el que está... Mariscal y... ¿Es el que está a un lado de la catedral? Es ese. Ok. Ahí era un cementerio. Ahí era un cementerio. Después Plaza de Toros y... Después fue una plaza de toros, efectivamente, ahí. Y luego ya más adelante lo hicieron el mercado de ahí de la ciudad. Qué loco, yo no sabía nada de eso, pero ahora la gente ya lo sabe, los que somos de Ciudad Juárez, pues ya saben que, por eso salen Pokémones fantasma en el mercado Cuauhtémoc, chiste súper ñoño. Y bueno, aquí la parte también, así la parte fuerte de este programa que estamos llevando a cabo, es que cuando están ya establecidos ahí y que se hace la ciudad del niño para dar abrigo a todos estos infantes que eran pues no tenían un hogar. Seguimos en la década de los 40. Seguimos en los 40. Cae ahí
un misil, posiblemente cuando la Segunda Guerra Mundial, tal vez haciendo prácticas en Nuevo México. Y llegó ahí, y a mí se me hizo interesante porque cuando estábamos en la licenciatura en Historia, yo me acuerdo que a un lado de donde yo vivía ahí por la colonia Bellavista, más adelante había por ahí un yonque que nos gustaba mucho ir y vender cobre. Ay, el yonque Fénix, ¿no? Por cierto. No era ese. No voy a decir el nombre, pero el dueño del lugar ese tenía su oficina ahí, el hombre, el dueño de este yonque, y a un lado donde estaba su escritorio, tenía en la esquina, pues ahí puesto, ¿verdad? Un misil de 1.20 m más o menos. Pero, profe, perdón. Activo. Cargado, o sea, y ahí lo tenía él como un souvenir. Fumando a un lado, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a mí me decía el velador, me decía a mí, dice, mira, ese misil es de verdad. Yo le decía, o sea, a dice, ver. O sea, si le pegas, dice, pues truena la colonia. Y no había algo que regulara. Les digo, no voy a decir el nombre. Sí, pues es que eran panteón. los 40, pues. No. Yo no vengo de los 40. Yo te estoy hablando del 80. Oh. Profe, pues en los 80 fue en su colonia que estaba ahí, pues lo de cobalto 60, ¿no? Esa a donde vamos, ¿verdad? O sea, cuando tú fuiste ahí estaba el misil. Yo era un niño en el 88. ¡Oh! Y íbamos a ese yonque y vendíamos cobre, nos robamos. Ya. Tomábamos el cobre de otras partes y íbamos y vendíamos ahí y nos daban un dinero, ¿verdad? 80 pesos, 90 pesos. O sea, un día llegó alguien con un misil en una carrucha a venderlo a ese yonque. Posiblemente, yo no sé dónde habrá adquirido este señor ese misil, pero él lo tenía ahí como un trofeo, como tienes la cabeza de una cabra, de un toro. Y a nosotros, yo le decía, oiga, ese es de verdad. Y dice el señor, está cargado, güey. Nosotros lo hemos movido y se está pesado. O sea, tienen una carga, una carga explosiva dentro. Y le decía yo, bueno, y si esto explotara, por ejemplo, si voy y le pego con el martillo, ¿qué puede generar? Decía, yo estoy seguro que cuando menos la manzana sí la barre. Y más, yo creo que más, profe, porque el puro combustible con el que traen... Yo le decía, en una ocasión, platicaba aquí con una persona que venía precisamente de UTEP y nos dio una conferencia en la UACJ. Y le decía, oiga, a ver, yo era un niño y me pasó esta experiencia. Sí. ¿Qué puede pasarse de Estados Unidos para acá? Me decía, mira, con lo corruptos que son las autoridades, con el poder que tiene el dólar, el dinero aquí en su frontera, si ustedes pasan un tanque de guerra hacia acá, hacia Juárez, nadie lo va a ver por la calle y se pasa porque pasa. Hasta placa roja le ponen, profe, hasta una pafa. Exactamente. Andaría con sus placas rojas. Y se me viene a mí aquella canción de los Cadetes de Linares, ¿no? Que dice, ¿dónde le escondes, Felipe, si te robas catedral? O sea, hace que lo que cruces de allá hacia acá va a pasar. Sí. Y ahorita con lo que decía él, ¿verdad? No fue la excepción. En el año 60, más o menos, nuestra ciudad llegaba hasta las Américas. Ese era todo hasta ahí llegaba nuestra ciudad. Ya en el 64 tomaron un predio más, ¿verdad? De sembradíos. Hicieron el Seguro Social, donde estás tú ahora laborando. Hicieron el Hospital General y algunos otros lugares. Entre ellos, un proyecto fronterizo para incentivar el comercio y el turismo, que fue el PRONAF. Okay. Pero aquí lo importante también es que en las calles que estaban ahí en Américas y una calzada que estaba llena de árboles que llegaba hasta la escuela Hermanos Escobar, que era escuela particular de los Hermanos Escobar, esa calzada que se llamaba así, calzada hacia la escuela de agricultura, estaba llena de árboles. Y ahí donde estudió el señor Girafales, por cierto. Exactamente, donde estudió Rubén Aguirre. Aquí estudió, güey. En esa sí, güey. Ah, pues saludos. Él es egresado de la Escuela de Agricultura, de Escuela Particular de Agricultura, Hermanos Escobar. Ah, qué loco. Sí, o sea, ¿que era juarense? No era juarense, aquí llegó a estudiar esa escuela. Esta escuela era una escuela tipo, en la que había dos muy famosas en aquel tiempo. Una era la de Chapingo, y otra era la que está aquí de los hermanos Rómulo y Numa, Rómulo Escobar y Numa Escobar. Ok. Desde 1906 más o menos. Equivale a un instituto de que es lo que dices el Parque Central, ¿no?
Bueno, esa ya vino después, que la trasladaron hacia allá. Sí. Pero la primerísima es la que está ahí ubicada, que todavía existe, que me Están imagino las en puras unas ruinas. ¿no? Ahorita. En la calle Hermanos Escobar, antes de llegar a la avenida López Mateos. Ahí está esa escuela todavía. Pasando el San Martín, ¿no? Sí, exactamente atrás. Sí, ya. Aunque por el puro nombre se le designe como escuela de agricultura, era el equivalente a un instituto de educación superior, ¿no? Era muy superior. como Miren, una universidad, digamos. cuando hacen el proyecto para esta escuela, vienen y la construyen personas. Hablaban ahí la otra entrevista, hay un personaje que egresó de ahí. Dice, oye, teníamos nosotros un maestro en los años 40 que había sido discípulo de un premio Nobel. Wow. Y vivía aquí en Ciudad Juárez, dice, pero él se codeaba con aquel, me imagino que era un químico, biólogo, algo así, dice, pero él era el discípulo. Y entonces todo lo que ese hombre, premio Nobel, no recuerdo el nombre, la verdad, dice, le transmitió. Sí. Hacían de todo. En esa escuela eran taxidermistas, hacían quesos, cuidaban gallinas, tenían, ¿cómo se dice? Estas gallinas que ponían muchos huevos, entonces vendían todo aquello. Y luego las presas las hacían ellos mismos junto con las acequias y ellos mismos hacían también las compuertas de metal. O sea, el ser en aquel tiempo ingeniero agrónomo era todo un campo que ahora pocas carreras creo que pueden presumir de tantas habilidades que les inyectaban. Pues era una escuela tipo, en verdad. Es que Juárez antes era puro campo, era lo que mencionabas ahorita. Incluso fue que tomaron pedazos de lugares como de agricultura, como el PRONAF y eso, para hacer asentamientos, o sea, porque antes era puro sembrar, o sea, yo sí me imagino que era la carrera con el auge más grande. Sí. Y bueno, en esas calles de lo que es ahora Las Américas y Hermanos Escobar, ahí establecieron, ahí pusieron, ahí practicaron el primer semáforo que existió en la ciudad, que era un semáforo de esos cabezones, de esos semáforos piñata que están colgados así con un cable y que están en medio. Conociendo Juárez todavía el primer semáforo. El primer semáforo. Y ahí es donde vino esa hecatombe de la que tú hablabas, ¿verdad? Llega un momento, también sin mencionar el lugar, hay una ocasión en la que traen un aparato, ¿verdad? Para hacer, no sé... Radioterapia de contrabando, por cierto. Sí, y lo tienen ahí con tan mala suerte que no lo pueden echar a andar. Se convierte entonces ese aparato en una pieza vieja que almacenan ahí en el sótano, en los sótanos de ahí del hospital. Pasado el tiempo... Lo que coloquialmente se denomina como chatarra para el kilo. Chatarra para el kilo. ¿Qué les parece si seguimos hablando del cobalto 60, de lo que va a hablar? Sí, adelante. Y nos echamos ese tema y ahorita hablamos. Yo quiero ver el misil. Podemos vamos a hablar eslabonar todo. En dos partes, porque es algo muy importante. Lo del cobalto 60, que es lo que el tema al que nos va a introducir. Es muy interesante, de hecho es llamado el Chernobyl mexicano. Sí. Existe todavía consecuencias de esa radiación en todo México, ¿verdad? En Juárez, Chihuahua, Zacatecas, y la forma en la que lo descubrieron está muy interesante. Entonces yo creo que le seguimos con ese tema, profe. Sí, sí, y de alguna forma va eslabonado porque volvemos a lo mismo, son temas que jamás se han abordado lo suficiente. Y en este caso, cuando traen este aparato, otra vez sin mencionar el lugar a donde haya llegado, llega ahí una nueva administración y las personas que se encuentran ahí a cargo del lugar le dicen, oiga, pues allá abajo hay mucho tilichero, entonces hay que sacarlo. Sí. Lo trajeron, era un aparato de radioterapia, se lo trajeron de contrabando y no supieron utilizarlo. Entonces, como no lo supieron utilizar, alguien dijo, no, pues entonces, pues échalo allá al almacén, ¿verdad? Pero como cuando el Chapis fue y se robó una Mac y no sabía usarla. A lo que voy es que es sorprendente el grado de corrupción que había, bueno, que hay, ¿verdad? Pero que ocurrió con esa historia, porque, o sea, fue así de que, pues vamos a dar radioterapia para el cáncer y no teníamos ni quien la diera, ni los permisos de la COFEPRIS, ¿verdad? De aquel tiempo, ni la forma segura de darlos. O sea, ahorita para tomarte rayos X no es así de que meten a esa máquina de rayos X a ese cuarto y que aquel los tome, no. O sea, tiene que tener sus características, las puertas, las paredes, ¿verdad? El personal, hay que tener ciertos cuidados. Un espacio designado y trabajadores especialistas, ¿no? Así es. Y eso que el rayo genera una
emisión radioactiva muy baja, ¿verdad? En los rayos X. ¿En qué año fue cuando trajeron esa máquina aquí a Ciudad Juárez? Eso fue en los 80. ¿En los 80 Sí. ya? Sí, por ahí 85, 87. Por ahí más o menos, ¿no? Porque una de las cosas que estaba el aparato ahí abajo en el sótano. Y la forma como lo sacaron fue que lo desmantelaron ahí mismo en el sótano. Cuando lo desmantelan y le pegan con el zapapico, le dieron precisamente a la cápsula que traía el cobalto. Entonces... Dice el de mantenimiento que se lo llevó, que le dijeron, pues llévate ese hombre ahí para que saques para las sodas. Pero fíjate que cuando lo le lleva. golpean y se sale, dicen que sale una especie de humo azul, pero que provoca un calor intenso en la gente que estaba ahí, que se sintieron hasta caliente, como algo que les quemaba, y se salieron. Y dijo, ahorita regresamos otra vez. Y cuando ya empiezan a echar todas estas piezas para llevárselas en la troca, iban ellos completamente ya intoxicados, cargados con este material radioactivo, que era el cobalto 60, ¿verdad? Era una máquina que tenía muchos balencitos de cobalto. Y lo trasladaron en una Datsun, por cierto, en una troquita Datsun de los 80s. Y por todo el camino desde las Américas hasta la Bellavista. El heroico, lo que es ahora la heroico colegio militar. ¿Qué tanto será de kilómetros, profe? ¿Unos 10 más o menos? ¿5? Yo creo que poquito más. Sí, algunos 10, 12 kilómetros. Pero no son 10 kilómetros de carretera, son 10 kilómetros de calles de... Sí, fueron diseminando esos perdigones, ¿no? Por todo el camino. Y eran casas, o sea, había casas, había escuelas, había iglesias, o sea... Todo. Se iban vaciando los balincitos radioactivos. Pero se les tenían cayeron, un radio güey. de acción, ¿verdad? De potencia, de muchos metros, varios metros a la redonda. Un solo balín, o sea, emitía una radiación tal que tú estabas en contacto con ello, entonces inmediatamente adquirías... Te contaminabas sí, de radiación. pero rápido. ¿Cuándo tendría que disminuir este elemento radioactivo? Dice, para que se acabe y deje de estar activo, 2000 años más o menos. Profe, Más o menos. Yo digo que si te esperas un ratito. No, oye, pues es que, imagínate, o sea, vaya, van quedando, quiero suponer que no se cayeron consecutivos, o sea, como que Sí, fueron un brinco y lo caía diseminados, uno, sí. y brinco y lo caía otro, o sea, toda esa área ya... La propia troquita. Ahora, ¿qué pasó? Efectivamente, hacen un rastreo y estas personas fallecieron. Y fue Estados pero antes Unidos el que antes se de dio eso, cuenta. antes de eso, de cómo se dieron cuenta y todo, llega esta persona a su casa con los balines y las partes La de metal que ropa. iba a vender, se le descompuso la troca. Y ahí se quedó con el material radioactivo y la gente se sentaba a platicar en la caja de esa troca yonqueada que estaba afuera de la casa, en la calle, en la banqueta. Era así como que abríamos la caja y nos sentamos a platicar. Sí. Así le hacía la gente, güey. No sabían que estaban rodeadas de material radioactivo. Altamente contaminado. Así es. Altamente. No sé si va a hablar de otra cosa o nos pasamos no, a que el material lo vendieron al yonque. Sí, bueno, lo llevan a venderlo, obtienen una cantidad y ese material se va a Monterrey. En Monterrey hacen unas varillas corrugadas y uno de estos lotes se vende a Estados Unidos. Que son las que se utilizan en la construcción. Sí, ¿no? las que son de 2 pulgadas, esas varillas gruesa. en la Y edición se cuando los pongo. cruzan un retén de allá que sí tienen un control en Estados Unidos sobre esto, tenían ahí unos paneles. En Nuevo México. Y pasa el vehículo, el Detectaron tráiler, la pero radiación. debía sonar amarillo y sonó rojo intenso. O sea, Pero comentan los que estaban ahí, profe, que dicen, güey, o sea, como eso era una base militar. Bueno, se hicieron varillas y patas para mesas. Entonces, como dicen, oye, es una base militar, tenemos que cuidar, donde hay bombas atómicas en Estados Unidos, en Nuevo México, que dicen, tenemos que cuidar de que no salga material radioactivo. Sí. Y nos llamó la atención de que no iba saliendo, o sea, Iba venía entrando. entrando, güey. Entonces dices, oye, algo está pasando, o sea, eso no es normal. Ahí viene un tráiler con material radioactivo que no se lo está robando, lo está trayendo. Y fue lo que les empezó a llamar la atención. Y ya empezaron a rastrear el origen de ese material, ¿verdad? que nunca se había hecho, o sea, porque todo este tipo de compañías o de pequeñas fábricas o factorías en verdad no están reguladas, no tienen un control, nadie sabe qué es lo que tú vas y vendes ahí.
Sí. Recuerden ustedes también esta parte, y a mí me duele como historiador cuando se pierden estas placas de bronce y de... simplemente este monumentito, ¿no? Del niño manso que está ahí en la 4 siglos. Vieron la oportunidad entre estos monumentos que hicieron, ¿no? Estos, figuras humanas de indios. El más pequeñito, que era un indito, pasando le cortaron de la los pies, ¿sí? Le cortaron y se llevaron al indito, al mansito, ¿no? Y lo vendieron porque era bronce. Sí. Pero ahí el problemón es tanto quien lo corta y va y lo vende como el que lo compra. Fue el que se tardaron como una semana en darse cuenta que ya no estaba. En la Pedro Rosales, ¿no? No, en el 4 siglos. 4 siglos. 4 siglos. Sí, es que creo que en la Pedro Rosales también se robaron unos, pero no se dieron cuenta. Como 2 semanas tardaron hasta que alguien dijo, oye, chinga, ¿y las estatuas? O como que algo falta, como que algo que... Sí, entonces ahí nos damos cuenta de la calidad cultural que tenemos, ¿no? Profe, pues después de que se dieron cuenta que investigaron de dónde venía ese tráiler, que se dieron cuenta pues de que ya al último el material había salido de Ciudad Juárez, empezaron a buscar el origen, encontraron ya toda esa historia que les contamos y empezaron a pasar avionetas buscando el material radioactivo, ¿verdad? A ver dónde se había desperdigado. ¿Te imaginas si Estados Unidos no se hubiera dado cuenta? Fueron kilómetros de área que se tuvo que barrer para buscar esas... Eran unos balines de milímetros, ni siquiera en centímetros. Sí, pues del tamaño de las municiones, más o menos. Y sí encontraron algunas, pero aquí también la crítica que se hace a nuestro gobierno es que a las personas que mandaron a recoger los balines eran personas que iban sin ningún recubrimiento, sin ningún equipo especial, sin nada que les aislara de ese material radioactivo. Sí, ¿y cuántas casas no se habrán hecho con esas varillas, profe? Nada se más encontraron las que fueron a Eso Estados Unidos. Es la remesa que se envió a Estados Unidos, pero aquí en México, sí. Monterrey, debieron haber utilizado ese material para otras cosas que también obviamente se contaminó. En diferentes ciudades, de Exacto. Monterrey para diferentes ciudades. En Chihuahua hay colonias que posiblemente están estén ahorita porque no hay una forma de saberlo. Posiblemente estén muchas ciudades, muchas casas o muchos edificios emanando todavía esta radioactividad. Dicen que las casas que están en la colonia Nombre de Dios, los que son de Chihuahua, para aquellos lados que están hechas con esa varilla, que varios fraccionamientos aquí en Juárez del Infonavit de aquellos tiempos, por ejemplo aquí. Este es un ejemplo fehaciente, ¿no? Muy probablemente si ahorita apagamos la luz y brilla un muro es porque tiene varilla radioactiva. Es muy probable. Gracias, Edgar, por la advertencia. Pero, ¿a dónde fue a parar todo ese material, profe? Detienen que se encuentra ahí y otra parte se regresó, o de lo que pudieron ellos rescatar, y una parte creo que se llevó a Samalayuca. En Samalayuca hay un contenedor, un cementerio. Yo conozco una persona que murió precisamente de eso, de tener una especie como de artritis en las manos. Y se contagió, murió de cáncer. Pero él, una de las cosas que hacía es que iba y desenterraba este material metálico. Él no sabía qué era. Igual su protección, ¿verdad? Sí, claro. Lo subía a la troca y iba y lo vendía otra vez. Era como un fierro vaciado. Y lo sacaba de la arena, obviamente él no sabía qué era. Lo echaba a su troca y venía otra vez a estas... lugares donde recicladoras, sí, y lo volvía a vender el material. Y también hay que acentuar que la resolución oficial no fue la adecuada tampoco. Ir a enterrar varillas radioactivas al desierto no es la mejor Dicen solución. que se construyó un sarcófago ahí de concreto y todo. Aislantes. Pero realmente, mira, en primera está cerquita del parque ecoturístico de las Dunas de Samalayuca, en primer lugar. En el ejido Villaluz. Hay rumores de que contaminó también pozos de agua, Está ¿no? encima de un pozo de agua. O Sí. sea, si tú vas, hay un lugar donde avientas una piedra y se oye cómo cae en el pozo de agua. O sea, realmente... Ay, Dios. Es que aparte, El tercer mundo, al fin. Por las épocas, pues es que no se le daba importancia. Pero ¿cuáles fueron los 80s? No Pues no que, puedes decir Javier, no había... Mi papá llevaba un bidón de gasolina y iba fumando, güey, en los 80s, güey. O sea, y traían, ¿no te acuerdas que todos traían de esos carros de puro metal?
Y luego el galón de gasolina y luego todos los tíos fumando. O sea, no nos importaba mucho la seguridad. No era obligatorio el cinturón de seguridad. Que no viajabas en la parte trasera de la troca de tu papá, madre, güey, con todos tus primos y... ¿A poco no íbamos todos allá cuando éramos niños atrás en la troca y pues echando relajo? O sea... Eran otros tiempos. Eran otros tiempos, hombre. Pero, bueno. Pues yo no dudo que todavía haya radiación en la colonia Bellavista, aquí en Ciudad Juárez. No dudo que haya contaminación radioactiva en Samalayuca. Ya lo mencionó el doctor, al menos 2000 años de actividad radioactiva vamos a... Ahora, ese es un ejemplo, sufriendo. faltan muchos otros. Pues ese es el ejemplo que se supo, pero hay material radioactivo que llega también de otras fuentes. Sí. Una persona que en un lugar donde recibe chatarra hace una enorme concentración de microondas, también esos traen una parte... En otras palabras, bueno, llámese estos yonques, lo que definimos como estos yonques, que son De depósitos de metales, de chatarras, están contaminados. Están completamente contaminados. No vamos tan lejos, también en los 80s la leche Conasupo. ¿Cuántas la personas? La Conasupo. No, la Conasupo pues fue cuando pasó lo de Chernobyl. Y a México pues le vendían la leche muy barata, o sea, contaminada de radiación, pero muy barata. Y sabíamos que estaba contaminada, fue lo peor, y dijeron, pero sí, es que era muy barata, güey, o sea, agarra la onda, Edgar. También ponte a pensarte. Ahora, así, pobrecitos, güey. Aquí una de las cosas que también son interesantes y que no se mencionan mucho, es que como tenemos aquí esta cercanía con Nuevo México y lo empezaron a utilizar precisamente para pruebas radioactivas, pruebas atómicas. Güey, qué rollo. No nos quieren aquí, ¿verdad? El gran problema es ese, que estamos muy cerca de estas... De hecho regresándonos a la década de los 40 durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una prueba de experimentación cerca de aquí en Nuevo México que fue el Proyecto Manhattan, que es donde hacían detonaciones con explosivos reactivos en las dunas de White Sands, me parece. Sí, ahí hay una base militar donde... De ahí se inspiró Stan Lee para crear De hecho, el tema del que vamos a hablar, no sé si a continuación o ahorita, más tarde, viene de ahí de White Sands. Arenas Blancas. Así es. Porque ahí es una base militar en la que se ensayan con misiles. Incluso, no estoy seguro, pero creo que ahí también hay misiles nucleares, pero de que ahí se ensaya con misiles, y está a unas horas de aquí de Ciudad Juárez. Muy cerca. Muy, muy cerca. Y Albuquerque, Nuevo México. Querían hacer también el depósito de desechos nucleares aquí en Nuevo México. Bueno, aparte de las pruebas que han hecho, lo del cobalto. Yo creo que por eso aquí en Juárez somos muy resistentes a los climas tan extremos, ¿no? Nos hemos adaptado a altas dosis de reactividad. Somos como esta iguana de la película de Godzilla que se hizo indestructible, güey. Somos un páramo posnuclear, como tipo Fallout 4 o Mad Max, no sé, algo, un desierto radiactivo de sobrevivientes. Oigan, pero sí, qué interesante. Yo no sabía todo eso de... Bueno, yo nomás así como que me quedé pensando... Esta persona que iba y luego sacaba el material y luego lo regresaba a donde se supone que lo habían contenido. O sea, ¿cuántos casos más no habrá? Pues ahí te puedes dar cuenta tú. Mira, cuando hacen un cementerio de chatarra, de televisiones, de microondas, de computadoras, y lo dejan en algún lugar con el sol, y cuando llueve, todo eso que transmina, todo eso que escurre y que se va a los mantos acuíferos, es precisamente toda esa radiación que traen estos equipos. Y lo tenemos en los teléfonos, lo tenemos en las computadoras, en el propio equipo que desechamos, que es este. Y está no solamente cobalto, de cosas de ese tipo que son así muy, muy radiactivas. No, hay otros elementos también con los que se componen los microchips y todo esto, que son también altamente contaminantes. Simplemente cuando tú haces un cambio de aceite de tu vehículo, si una gota cae en la tierra, en esa parte donde cayó esa gotita, no vuelve a crecer nunca ninguna planta, ninguna vegetación, ningún frijolito que germine. Algo mata la tierra, ese material, ese, ¿cómo le llaman? Pues el desecho. Composición, ¿no? Sí, esa composición mata completamente todo vestigio de vida.
del aceite, o sea, del aceite, del sí, carro. sí. Sí, pues yo he visto que la gente cuando corta un árbol malamente le echan aceite quemado Aceite quemado. y ya no sale el árbol, o sea, Jamás, ya no. jamás. Y mira que para matar una lila de aquí de Ciudad Juárez se requiere talento, porque ya es que cortas una lila y dices, ya acabé con ella, y luego al siguiente verano Vienen los brotes, ¿no? ya volvió a salir. Pues, Más fuerte aún. Y más violenta. pues que yo antes. sembré una y ahora con el frío ya se me secó con la helada de que hubo en diciembre. Y bueno, una cosa que veríamos aquí es que Sí. esta frontera o este lugar donde nos tocó vivir siempre ha estado en ese ojo del huracán sobre cuestiones de este tipo. Yo me acuerdo que en una ocasión veía una entrevista cuando hacen una película muy famosa en Estados Unidos que se llama El Conquistador, bueno, el Conquistador de Mongolia, pero es como ambientada en Medio Oriente, ¿no? Ok. Pero para eso contamos con escenarios excelentes en Colorado, en Utah, en muchas partes, y la filman aquí en Nuevo México. Desconocían todos los que hicieron en la película que ese lugar era de pruebas radioactivas, y estuvieron ellos ahí por espacio de un mes y medio, Rayos. y todos se contaminaron. Ahí perdió la vida precisamente uno de nuestros actores así más gloriosos del cine nacional, Pedro Armendáriz. El macho alfa El macho alfa del cine mexicano, que se contaminó completamente, ¿verdad? Tuvo una metástasis fatal. A raíz de eso. A raíz de eso, y junto con él el director, otros artistas más que participaron, los camarógrafos, los ingenieros de sonido, toda la gente se infectó. En el 66 más o menos, creo, es que Pedro Armendáriz, estando en un hospital de Los Ángeles, me parece que era el de Cedros del Líbano, le dan la noticia que dice, ¿sabes qué? Ya no te podemos hacer nada porque estás completamente invadido. Dice, todos tus órganos, pulmones, corazón, todo. Qué feo que te digan eso, ¿verdad? O sea, Y ¿cómo se debe entonces sentir dijo así el como doctor, que rayos? 7 días. 7 días. 7 días. Y él, de alguna forma, logra que, no sé si es la esposa o alguien, algún sirviente, le lleva de aquí de México un revólver .357 Magnum, y él ahí en el hospital, en su habitación donde él estaba, se apunta al corazón y se da un disparo, ¿verdad? Y es como se quita la vida. Tragedia. Pero sabía él que le quedaba, ya era cuestión de días, pues, porque estaba completamente enfermo, ¿no? Además, 7 días en la situación en la que se encontraba era dolor constante, ¿no? Dolor. Estoy leyendo qué tan lejos estamos de White Sands. No del Como parque. como a 2 horas. Sino de White Sands Missile Ranch. Ah, ok. El Ok, área de lugar- pruebas. Del área de pruebas de misiles de White Sands. Estamos a 76 kilómetros. Estamos más cerca del campo de pruebas de Estados Unidos que de cualquier otra ciudad mexicana en Ciudad Juárez, güey. 76 kilómetros. ¿Cómo te hace sentir eso, Adrián? Es reconfortante. No, pues. Igual, vivimos- nunca tuve grandes planes para mi vida, Chapis. Entonces no se Vivimos pierde más- nada. Además, ya llegaste a una edad madura, ¿no? Entonces Sí, ya. Yo ya viví. Yo ya vi. Yo nomás le pido a Dios que me lleve ya. Oye, no, pero qué intenso. De hecho, ahorita que decían eso de la ubicación, yo tengo entendido que la película de Star Wars o una parte de las dunas la filmaron aquí en Samalayuca. Bueno, ¿no? la película de Dunas es filmada en Samalayuca. Esa Las sí fue Dunas. allí. Sí, en Samalayuca, y están reconocidos. David Lynch en Sí, los 80s. están reconocidos los sitios, y gran parte de los extras que participaron ahí fueron militares del 26 del batallón de infantería. Ah, sí, que estaba ahí. Sí. esa como Del casi- ejército Los que andan mexicano. ahí, sí, del ejército mexicano, los que andan ahí, que aparecen que salen como de pozos del desierto, así como los perrillos de allá de casas, ¿de dónde es? De Janos, Sí. perritos de la pradera. Gente que se asoma así, ¿verdad? Con unos lentes y gafas en la película. Todos eran militares. Quiero hacer la aclaración de que, loco! porque hace poquito se estrenó una película de Dune, pero eso es una revisión contemporánea dirigida por Denis Villeneuve. Pero esa es ahorita. Antes ya se había hecho en los años 80 una versión por el director David Lynch, que tuvo un montón de problemas de producción y todo. Le hicieron con muchos a regañadientes casi, pero le hicieron aquí en Ciudad Juárez, en el desierto.
También Conan, creo, la grabaron Conan en el también. desierto. Qué loco. Sí, en el desierto de... Es que aquí en Ciudad Pero Juárez ¿qué tenemos un tiene? desierto bonito, güey. No es un Pero desierto ándale, es lo rocoso. que- Pues, o sea, pues es que Juárez es ha un desierto sido arenoso. escena de muchas cosas. Simplemente el Cochiloco dio clases aquí en Juárez. O sea, lo que decíamos de Rubén Aguirre, las películas que ustedes están comentando. Ciudad Juárez, a pesar de que es una ciudad sin tanta relevancia cultural a nivel nacional. Pareciera que no pareciera que tiene una relevancia, pero tiene una relevancia muy importante. Juan Gabriel nos es siempre escogió. comentada. Sí, o sea, estamos en una, no es por decirlo, pero sí estamos en una franja fronteriza muy privilegiada. Sí. Les decía en una ocasión, no sé si se los dije en la clase, en la entrevista que tuvimos al inicio, Sí. que es aquí en Ciudad Juárez, donde se encuentra solamente aquí, en toda la franja fronteriza, el único templo que está en pie todavía, que es el más antiguo, un templo que ya tiene más de 300 años, y que se encuentra de pie y todavía en servicio, el templo de la Misión de Guadalupe. Y es el único en toda la franja fronteriza, desde Baja California hasta Tamaulipas, que es donde desemboca el río Bravo, el único que se encuentra en pie, en la franja fronteriza. 360 años de existir tiene el templo, El que está al lado de la catedral. el que está a un lado de la catedral. Entonces, todo eso son temas Construido por que Juan la Doñate. gente... no, por Fray García de San Francisco. Ah, ok. Sí, pero son datos que poca gente conoce. Sí. Y esto de los grandes problemas que hemos tenido aquí por nuestra apatía, por nuestra ignorancia, por todo esto, ¿verdad? Nuestra corrupción que siempre está presente y que no reparamos en los problemas que se acarrean con esto. Digo, yo no me cabe a mí en la cabeza este señor que tenía ese yonque, el que tuviera un misil en su oficina. Profe, ¿pero es el En mismo cualquier yonque momento- del Cobalto 60 o es Ahí otro? es otro yonque, no es el del Cobalto 60, es un yonque distinto, muy Ok. pequeño, pero que... Ahora, lo grave que me parece a mí es, Sí. ¿qué pasó con ese misil? ¿Dónde está? Es que me acordé del oso. Había una agencia de vehículos aquí en Juárez, en la Plutarco y Paseo Triunfo, sí, que la tenía un agencia- oso. Un oso blanco. Una agencia de automotriz que vendía carros Y tenía nuevos. un oso polar disecado, gigante, Sí. pues un osote polar. Sí, sí, sí. Y creo ¿No es el que está allá en la UACJ? Ese es el ¿Es de ese ICB, oso? sí. Ok. Y yo dije, ¿qué le pasó al oso? Porque quitaron la agencia, creo, ya no está. Y había una jirafa también. Ah, había una jirafa. Bueno, pues que eran otros tiempos. Bueno, el oso está en ICB. Está en ICB. Ah, se lo llevaron para... Ah, Ahí está. gracias. Fíjate que yo también tenía ese cargo de conciencia de qué le pasó al oso. Está en el edificio de biología, ¿no? Así es ahí. Para los ¿Lo estudiantes que donaron? estudian biología. Sí, ahí está. Ah, qué loco. Y está mira. en muy buen lugar, porque la universidad le ha dado siempre un cuidado Está en muy buen especial. estado. De lo poco que podemos decir A mí de la me UACJ. podía mucho porque yo decía, ¿y el oso qué le hicieron? A mí se me figuraba que lo echaron allá al kilo, allá al pobrecito tirado en el Sí, relleno era un oso sanitario. enorme de 2.20, ¿no? Grandísimo. que estaba Hablando ahí. de cosas Bueno. extrañas que han pasado en Juárez. Ahora ya sé dónde está el oso y el misil.